En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 23 de abril del año 2022, sábado de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos del Salmo 104, versículo 43. El Señor libró a su pueblo y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. La primera lectura, continuamos con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres de pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedril, y ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirle con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedril repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraban la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Bien, vemos aquí cómo los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, los mismos que llevaron a juicio a Jesús, ahora están detrás de Pedro y de Juan. ¿Cuál fue el problema? Aquí fue el milagro que hicieron acerca del paralítico que estaba con ellos. Hay que recordar que en los últimos días de Cuaresma, a Jesús también lo andaban buscando precisamente por curar a un paralítico en la alberca de Betsaida. Ese que le ordenó levantar su camilla en sábado y que la gente empezó a decirle al paralítico: ¿quién te ordenó levantar tu camilla en sábado? Y cuando esa persona lo identificó, empezaron a perseguir a Jesús con las miras de matarlo. Aquí está pasando lo mismo. La ley que en ese momento era la ley de Moisés, pues no daba cabida a los milagros que estaban haciendo Juan, Jesús y Pedro. No cabían porque estaba a favor del hermano y, curiosamente, en contra de la ley de Moisés. Entonces vemos cómo el Sanedril completo estaba amenazando a Pedro para que no divulgaran su enseñanza y por ende que no hicieran milagros. Esto se sigue repitiendo en la actualidad. Cuando uno habla en pro del hermano, inmediatamente esas voces procuran ser calladas. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza.
Pero cuando le oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Marcos, de una manera más concreta, más directa, hace este pequeño resumen de las apariciones. Vemos que en el sentido estricto de la historia de la salvación, María Magdalena y los caminantes de Emaús, esos discípulos que iban a la aldea, funcionaron como los profetas. Funcionaron como aquel que trae la palabra de Dios para con el hermano, para con el necesitado. Los 11 apóstoles o los 11 discípulos principales estaban tristes y agobiados porque habían perdido al maestro, habían perdido aquel líder al que ellos estaban siguiendo y que, a pesar de que había hecho grandes obras, a pesar de que les había dicho que tenía que padecer y que tenía que morir, seguían en la incredulidad. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús se aparece? Inmediatamente les reprocha. Inmediatamente les dice: qué duros son ustedes de corazón. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tengo que yo aparecerme, llamarles la atención para que puedan ustedes entender lo que yo hablé primero y lo que mis hermanos vieron, María Magdalena y los 2 discípulos. En ese sentido, estamos viendo que Jesús tiene un reproche verídico, o sea, un reproche real, porque a pesar de que es el gente de su grupo, ni aún así le creyeron. Sin embargo, Jesús les da una tarea muy interesante. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No nada más a los hombres, no nada más al humano, a toda criatura, a todo lo que fue creado por Dios. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio en el reino animal, por ejemplo? Respetándolo y cuidándolo. El reino vegetal, de la misma manera. La casa común, que es todo nuestro ambiente y todo nuestro entorno, cuidándolo como Dios lo creó, cuidándolo como dice el libro de Génesis. Se le entregó al hombre para que lo pudiera dominar, para que le pudiera dar alimento, para que le pudiera dar casa. En ese sentido es como podemos nosotros llevar el Evangelio a toda criatura, no nada más al hermano. Al hermano se lo llevamos a través de actitudes, a través de ejemplos, a través de obras. Y esa obra tiene que ir acompañada con una palabra, o la palabra acompañada por una obra. Hay que dar sentido a lo que hacemos. Jesús aquí ya les da el sentido a ellos. De la oración colecta, hoy sábado 23 de abril del año 2022, sábado de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti. Mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.